Bueno, muy bien. Recuerdan ustedes que hace una semana o dos aproximadamente estuvimos hablando de adopción con un caso particular de Paula Villalba, que vino a contar su historia. Y en el día de hoy vamos a hablar con una representante de INAU, porque ¿cómo son efectivamente los plazos de adopción en Uruguay? Hay niños que se pueden adoptar, hay otros para los cuales no hay quienes quieran adoptarlo, y es por eso que hemos invitado en esta tarde a Beatriz Scarone, psicóloga, directora del Departamento de Familias de INAU. Bienvenida, un gusto recibirte. Corregime estos datos que yo voy a decir y que la producción tiene a disposición también de todo el mundo. Hay 5.496 niños en Uruguay que están bajo la órbita de INAU. De esa cantidad, solo 338 están en condiciones de adoptabilidad. Hay una diferencia grande. ¿Está bien esto? Sí, es así porque los 5.000 y algo de niños que se encuentran bajo la órbita del instituto tienen que ver con el sistema de protección en general. No todos están en condiciones de adoptabilidad, sino que se está trabajando con su familia para recuperar capacidad de cuidado y que ellos puedan reintegrarse a su familia, o se encuentran en ámbitos familiares con sus familias, con otros familiares que no sea su mamá o su papá tal vez, pueden ser hermanos, tíos, abuelos, que es lo que se llama el acogimiento familiar por familia extensa, o con amigos o vecinos que tienen una afinidad con ese niño, que son las familias ampliadas, o tal vez con aquellas familias que se postulan para el acogimiento familiar para poder acompañar en ese proceso de tránsito de recuperación de cuidado de su familia, o que se investigue otro familiar que pueda asumir el cuidado, acompañan a los niños. Y después hay otros que se encuentran en los ámbitos residenciales, que es lo que conocemos como hogares. Y luego el proceso de investigación tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que ese niño retorne a su familia de origen. En caso de no poder serlo, la condición de adoptabilidad puede ser una de las alternativas. Beatriz, estuvimos otro día hablando con Paula, como te comentaba, tuvimos una entrevistada que adoptó. ¿Te parece si lo vemos y después lo conversamos? Sí, cómo no. Lo que falta es agilizar y tratar de achicar al máximo los tiempos muertos. Porque ahí la ansiedad se te despega al máximo y entiendo que en mi caso no fue tan negativo porque tenía un montón de cosas de mi vida personal para solucionar, para recibir a mi hijo. Bien. Entiendo que una pareja que ha pasado por un camino de muchas frustraciones, por ejemplo, la búsqueda de un hijo biológico que no llegó, bueno, no para todo el mundo es el mismo panorama, claro, ¿no? Claro. Si se acortaran esos tiempos de espera o hubiera una forma de estar como más contenido o más conectado, yo creo que podría llegarse a unos 2 años, 2 años y medio. Tu hijo no es tu hijo hasta que termines de hacer 2 juicios después de adoptado, después que llega a tu casa. O sea que Lucas va a tener mi apellido, si Dios quiere, sobre fin de año o a principio del año que viene. 2 años y pico después de estar juntos. O sea que yo todavía no tengo total derecho sobre él, ni él todas las posibilidades. Pero bueno, eso te lo informan, pero está bueno que en ese sentido sí se muevan los políticos, porque eso es un delirio, porque ahí tú tenés que pagar el abogado del niño, el abogado de la familia de origen que no aparece y tu abogado. Y es un costo altísimo, además del esfuerzo que uno hace en la crianza, ¿no? Claro. Entonces ahí sí que pongan las pilas, en acortar el proceso y en que eso sea una cuestión que sea revisada porque es del año de ñaupa y... Bueno, hay varias puntas acá, pero aprovecho que recién decía esta última, que fue la única crítica que hizo a todo este sistema, para consultarte. Hay 2 juicios, la persona que va a adoptar tiene que hacerse cargo de las 2 partes. ¿Cómo lo ves a esto y hay posibilidades de hacer algún cambio? Sí, esos son algunos de los planteos lógicos que tienen que ver con las quejas en relación a las familias adoptantes. Los 2 juicios son porque uno es el de separación definitiva, es decir, uno deja de pertenecer de forma definitiva a la familia de origen y pasa allí a tener la posibilidad de ser adoptado desde el punto de vista legal plenamente por la familia que lo va a adoptar. Es el marco normativo en nuestro país donde están estos 2 juicios. ¿Qué es lo que sucede en algunos casos? Si uno como familia tiene la posibilidad de con su abogado particular tenerlo y que no sea de oficio,
tiene que asumir la responsabilidad del pago del defensor del niño y a veces de la parte, ¿no? De la parte de la familia de origen. O sea, eso si uno decide ir con su abogado y no usar el de oficio. Claro, el tema es que para usar el defensor de oficio uno tiene que tener determinado margen de recursos que ingresan a su casa. Y eso es real. Para la mayoría de las familias que desean adoptar, casi todas son trabajadoras. Podrán existir quienes tengan mayores recursos o no, pero es real que es un costo importante. Eso se le ha planteado al Poder Judicial como forma de poder revisar y que, bueno, que estos costos no sean asumidos por las familias, ¿no? Porque realmente termina siendo como mucho más complejo porque son costos que a veces no se pueden asumir. ¿De cuánto costo y los plazos, ¿no? ¿De cuánto costo estamos hablando? Bien, hay dos cosas interesantes. Una son los costos, y los costos a veces estamos hablando de lo que cobran los abogados, esos aranceles se fijan y a veces pueden ser entre 40.000 o 90.000 pesos por los abogados. Por los 2 juicios. Por todo. No, en cada juicio. En cada juicio por los dos abogados, Entonces, o sea, claro, por el que pones para la familia porque y por el... Claro, porque se eligen los abogados, se eligen de un listado que el juez tiene y tiene unidades reajustables. Claro, son casi pautadas $3.000 para casi. pagar. Es mucho, Para pagar. Por cada juicio. No, Claro. 40.000 por cada Después- uno, 80 o 90, sí. Claro, Por eso después, te digo. sí, depende mucho eso, se fijan por aranceles, algunos pueden ser menos o bueno, Pero se anda rondando evalúa. entre los 2, 80.000 pesos más o menos. Sí. Y las otras, y el otro tema que ustedes hablan en relación a los plazos en realidad coinciden con que son algunas audiencias donde se convocan a todas las partes, se fijan las audiencias y después vienen los procesos específicos que marca el Código General del Proceso. ¿Por qué los tiempos muchas veces tienen que ver con el trabajo que hay en las sedes judiciales? Por ejemplo, en Montevideo o en Ciudad de la Costa son sedes judiciales que tienen mucha cantidad de situaciones para abordar, que no son solo procesos de adopción, y entonces los tiempos son más extensos. En el interior del país a veces son menores. Y Beatriz, básicamente en ese tiempo, ¿no? De esos 2 años más o menos o 4 años, el miedo que muchas veces se presenta es qué pasa si viene la familia de origen y se echa para atrás en la adopción. Bien, en Porque realidad para el eso adoptante también eso es complicado. Te estás Sí, como sí. con el corazón en la boca hasta que termina. En realidad sí, y son temores que eso como muchas veces es difícil, por más que lo informemos, de poder acompañar, o sea, se acompaña en todo lo que se puede en ese proceso, pero claro que es muy difícil de asumir porque son temores que pueden ser válidos porque quien toma la resolución es un juez. Finalmente quien va a tomar la resolución es el juez. Pero en ese sentido es lo importante de formar parte de un sistema garantista fundamentalmente para el niño y también por repercusión tanto a la familia de origen como a la familia adoptiva, que ese proceso de investigación de la condición de adoptabilidad haya sido profundamente analizado. Que el profundamente analizado no quiere decir dilación en los tiempos, sino que en tiempo acotado se haya investigado al máximo. Se presenta la situación en la instancia de la separación definitiva y lo importante allí es que todas las partes estén presentes. ¿Por qué? Para evitar que alguien diga no fui convocado y después el proceso es nulo. Lo que sí pasa es que tú en algún momento de tu vida pudiste no haberte hecho cargo de tu hijo, pero en la instancia siguiente, por más que estés después de un tiempo mejor y tu situación sea otra, no quiere decir con eso que la condición en primera instancia haya cambiado. ¿Por qué? Porque eso qué quiere decir, que como adultos no podemos hipotecar la vida de los niños. Si hoy no pude y mañana en otro tiempo puedo desarmar o desandar un camino de alguien que ya tiene con otra familia, es sumamente complejo. ¿Pero pasa eso? No. ¿Tienen casos de que, la familia venga y, o sea, de que la familia de origen venga y diga? No, en los procesos de separación definitiva no, se pueden a veces complejizar un poco con todos los actores en escena, se complejiza más, sí, pero bueno, las investigaciones dan cuenta que se hizo un buen trabajo y que, bueno, en determinado momento fue inviable y que muchas veces, recuerden que los niños que se integran en adopción son de las familias altamente vulnerables, porque si no hubiesen, con el apoyo del Estado, como bien plantea los marcos normativos y los derechos de los niños, ser apoyado y
sobresalir de esa, ¿no? De tratar de salir de esa situación de complejidad. Pero hay otras situaciones que no, y eso muchas veces tiene que ver con negligencia, maltrato, descuido grave. Entonces esas situaciones, obvio que a veces es difícil de revertir. ¿Hay muchos padres para adoptar ahora en proceso de adopción? Sí, en los procesos de adopción en Uruguay siempre los niveles frente a otros países son bastante altos para nuestro número de población que tenemos. Pero en realidad iniciar el proceso, como bien decía la entrevistada, genera muchas cosas y ahí pasan los tiempos internos de cada uno. ¿Qué me pasa a mí con mi maternidad? ¿Qué le pasa a mi pareja con su maternidad o su paternidad? ¿No? ¿Qué nos pasa como pareja? Ella hablaba que también hay tiempos muertos, por ejemplo, en diciembre hasta marzo, abril y a veces hasta 6 meses en donde no pasa nada. Bien, a ver, hay tiempos muertos en el sentido de que no existen los profesionales, la cantidad de profesionales necesarios en algunos momentos, por eso ahora se hizo una fuerte apuesta y hay 15 profesionales más ingresando. No es arbitrario ese tiempo, es solo por esto que tú decís, porque no hay profesionales para... Claro, son estos procesos que si tu proceso interno requiere que tú lleves un tiempo más corto o de alguna manera con más dilación que el que puede llevar ella, se te respeten esos tiempos de parte del profesional. Lo importante es que tengamos el personal suficiente como para estar atendiendo en tiempo y forma y acompañar en los procesos internos de cada uno. Pero en esto de los meses de diciembre, enero, febrero, en realidad el Departamento de Adopciones y el Instituto nunca para. Los 365 días del año siempre se trabajan y no es que lo que tenemos es cuando el personal sale de licencia puede haber más merma en cuanto al abordaje o a la atención, pero no específicamente eso. En realidad es, una vez que se inscriben, hay un tiempo fijado y pautado que es como mínimo 6 meses para iniciar los talleres de preparación, que son la inducción y conocer la temática y de qué se trata el tema. Luego, para la valoración... Que valoran mucho las personas que van a adoptar, por lo menos en el caso de Paula nos comentó. Sí, nos comentó que en la primera entrevista, ¿te acordás que fue como choqueante para ella? Sí, los talleres sí, es bien interesante, yo vi la entrevista y ella transmite absolutamente todo lo que nosotros sabemos como profesionales que le sucede a cualquier persona que quiera adoptar. La primera es impactante y que ustedes a veces decían como dura en el sentido de que, bueno, no podemos estar pensando que las personas pueden seguir con la fantasía de aquel hijo que va a llegar, que tal vez no sea el que va a llegar. Es que existe, ya es, y esta es la realidad. Los que necesitan ser adoptados son los niños, las familias es lo que brindan cuidado, protección, cariño y un espacio donde poder desarrollarse plenamente. Cuando nosotros podamos entender eso y culturalmente entendamos que existen otros ámbitos familiares, que no son solo el de mamá y papá por la línea de la concepción, que hay otras familias que se configuran de otra manera, que formamos nuestros vínculos y nuestros grupos con otros que no siempre siguen la línea de lo cosanguíneo y que suelen ser a veces más fuertes que los otros, esas cosas nos van a permitir culturalmente ver diferente. Y es real que quien necesita ser adoptado es un niño, quien tiene que sentir que la familia viene y lo apoya es el niño. Lo que nosotros tenemos que hacer también es cuidar a estos futuros papás para que puedan también sostener esa situación. Y que les pasan muchas cosas en su vida y sus historias a veces son bien diferentes, ¿no? Hablando del cuidado, hablando del cuidado de la familia amiga, que es un sistema nuevo en el que hay familias que toman niños por un tiempo mientras se o estabiliza la situación familiar de origen o se pasa al sistema de adopción, ¿no? Es como ese periodo ventana. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Sí, en realidad familia amiga es el nuevo rótulo en lo que tiene que ver con acogimiento familiar y los marcos normativos, pero Uruguay, desde que existía el Consejo del Niño, tiene las cuidadoras de alternativa familiar, sumamente conocidas por capaz que alguno de ustedes tiene historias de haber conocido de los acogimientos familiares. O sea, Uruguay siempre ha tenido como esa posibilidad de acoger a un niño que lo necesita. Lo que sí se establecen a nivel mundial son los marcos normativos y se establecen acciones y garantías tanto para la familia que va a recibir al niño como fundamentalmente para este niño que es en forma transitoria acogido por una familia que lo va a cuidar hasta que se pueda resolver su situación. ¿Eso qué quiere decir? Retorno a su familia de origen con cualquier otro familiar o la posibilidad de la adopción. Transitorio. Sí. Queda clarísimo para que la gente... Porque además
hay un vínculo ahí estrecho con el niño que a uno siempre le queda la duda, ¿no? Totalmente. ¿Cómo será cuando tengan que separarse? Bueno, Pero para eso también las familias amigas son acompañadas por profesionales para evitar que esta situación después se termine convirtiendo en algo más angustiante, sino que sea sumar familia. Te acompaño en este momento hasta que puedas resolver las cosas de tu familia y te acompaño hasta que puedas encontrar la familia definitiva. Más adelante vamos a hablar de eso entonces. Exactamente, psicóloga, directora del programa de familia y cuidados parentales de Nina. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.